Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Revelatio Podcast. Hoy vamos a hablar sobre el famoso Camino de Santiago, pero lo vamos a hablar desde una perspectiva histórica y tenemos para ello a nuestro amigo Guillermo. Guille, ¿qué tal? Pues muy bien, Cristóbal, encantado de estar contigo otra vez, que hacía tiempo ya que no hablábamos. Sí, la gente te reclama en el podcast, así que... Se lo agradezco. Bueno, pues Guille es historiador y nos va a hablar hoy sobre un tema muy interesante, como he dicho hace un momento, sobre el Camino de Santiago. Porque, Guille, ¿tú piensas que el Camino de Santiago tiene mucho más que solamente caminar? Sí, claro, como cualquier, cualquier constructo social y al final los caminos, las rutas, aquellas zonas por las que los humanos transitan están impregnados de todo aquello que las sociedades han construido sobre ellos a lo largo de la historia. Cuando hablo de construir no es solo evidentemente restos arquitectónicos o restos arqueológicos de épocas pasadas, sino también significados culturales, ¿no? Y en ese sentido el Camino de Santiago seguramente, y esto lo dejo simplemente como una introducción un poco a lo que vamos a hablar después, pues el Camino de Santiago refleja efectivamente un montón de preocupaciones, un montón de creencias y un montón, en fin, de cuestiones espirituales que han ido surgiendo pues realmente desde la Edad Media o incluso antes. Entonces, pues imagínate, ¿no? Como esto es muy tradicional, quizás las personas que hacen el Camino de Santiago, como buscan simplemente, hay quizás un reto, tocar un poquito su espiritualidad, pienso yo. Sí. No sé si eso va más allá o crees que hay muchos que son ignorantes de la historia principal de cómo surgió el camino. Bueno, caminos y rutas hay muchísimas, ¿no? Es decir, uno, si simplemente el objetivo es caminar, pues bueno, uno puede salir de su casa y, en fin, puede caminar pues desde el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica hasta Corea, ¿no? Si le apetece. Entonces, ¿por qué porque hay gente que elige hacer caminos como el de Santiago? ¿Por qué hay gente que elige hacer pues caminos como, qué sé yo, las romerías hacia Roma? ¿Por qué hay gente que elige caminos que no son solo la experiencia turística o la experiencia vital o la experiencia, digamos, de reto físico, por ponerlo de algún modo, sino que elige caminos que tienen un componente espiritual? Bueno, pues porque realmente hay una importancia, hay una trascendencia, hay un legado cultural que se nota, que pervive, que se puede sentir en los restos que uno va viendo a lo largo de esos caminos, ¿no? En el caso del Camino de Santiago es verdad que, bueno, tenemos registros comprobados, documentados, de que el camino se recorre pues ya desde una época muy temprana. Es decir, ya desde antes del siglo IX, que es cuando la Iglesia de Santiago empieza a recibir una serie de privilegios por parte de la monarquía asturiana en este momento. Ya tenemos constatado que había algunas peregrinaciones y algunos caminos que se realizaban hacia la ciudad en la que se entendía que estaba sepultado el apóstol Santiago, el apóstol Santiago el Mayor o Jacobo, ¿no? O sea, Santiago al final no deja de ser una castellanización del nombre Jacob, un nombre judío muy, muy típico, que además tiene otras muchísimas variantes en los idiomas romances que todos conocemos, es decir, tanto Yago, Tiago, Diego, todo eso son nombres que, bueno, Jacobo, Jaime, por supuesto, son todos nombres que vienen de esa derivada, ¿no? Realmente, tú preguntabas que si la gente es ignorante de la historia del camino. Evidentemente, con la historia, esto creo que lo hablamos en el primer programa que hicimos juntos. Es muy complicado que todo el mundo tenga en la cabeza todo el conjunto de datos que se pueden conocer sobre un lugar cuando acceden a él. Cuando este lugar, además, no es un lugar per se, sino que es un camino, es decir, es un conjunto, una secuencia de lugares, pues la cosa se hace todavía más complicada, ¿no? Pero yo creo que esa espiritualidad, ese componente simbólico que tenía el camino en época medieval, pervive de alguna manera hoy en día. Precisamente por eso sigue siendo pues una ruta importante y que mucha gente, cuando quiere buscar, digamos, una conexión con su espiritualidad, una conexión con el pasado, una conexión con cierto legado cultural que siente,
pues elige hacer el camino de Santiago y no, pues, qué sé yo, otras rutas. Claro. No sé, la Vía de la Plata, por ejemplo, ¿no? Pues podría ser una ruta, o las vías verdes que hay ahora, ¿no? Para hacer en bici. Bueno, es verdad que a nivel turístico, casi a nivel social, tienen su importancia, pero el legado cultural que representa, pues lo que digo, una peregrinación, porque realmente hay que distinguir entre viaje y peregrinación en este punto, y sí que luego hablamos un poco de la peregrinación, qué es eso de peregrinación, en qué consiste, ¿no? Pues tiene un sentido espiritual mucho más amplio, y yo creo que eso la gente sí que lo reconoce. ¿Por qué no empezamos a hablar de cómo surgió el Camino de Santiago? Porque claro, esto, tú has dicho que es de la época medieval, pero hay una historia antes de esa ruta se hacía antes del llamarse Camino de Santiago por el apóstol. Bueno, primero yo creo que habría que definir en realidad si el Camino de Santiago es un solo itinerario o son varios. Ajá. Eso es importante. Sabemos, y hoy en día de hecho está estructurado de esa manera, que hay varias rutas hacia Santiago. Evidentemente una peregrinación es un viaje muy particular porque no es una ruta definida per se. Es decir, el Camino de Santiago tiene un final, evidentemente, que es Santiago. Sí. Hoy en día, pues la Plaza del Obradoiro, muy conocida, la puerta de la fachada de la catedral, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el inicio del Camino de Santiago? Pues eso ya depende de dónde venga el peregrino. Es decir, si uno viaja desde Sevilla, pues la ruta es otra. Si uno viaja desde París, la ruta es otra. El Camino de Santiago, que hoy en día tenemos más estructurado, es lo que se llama el Camino francés. Es decir, las rutas que venían desde Francia, atravesando los Pirineos por diferentes pasos, Roncesvalles en Navarra, Somporte en Aragón, por ejemplo, y conducían a Santiago por dos vías principales. Una pasaba por el interior, yendo hacia la ciudad de León y subiendo luego hacia Galicia a través de los montes gallegos, y otra vía, que es la vía de la costa, muy bonita, espectacular, que iba pues eso, recorriendo, digamos, todos los puertos cantábricos, ¿no? Entonces eso, el Camino de Santiago realmente es un recorrido que tiene un final muy claro, pero no tiene un inicio geográfico, digamos, definido. En cuanto a la cronología, pasa un poco lo mismo. Es decir, sabemos cuál es el final del proceso, digamos, que conduce a que Santiago sea el principal centro de peregrinación medieval, por detrás de Roma, evidentemente, y por detrás también, por supuesto, de Tierra Santa, pero bueno, después de ellos, seguramente el principal centro de peregrinación medieval, con todo lo que ello significa, que luego podemos abordarlo también. Pero claro, ¿cuál es el inicio del proceso? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Santiago? Porque no se peregrina, pues qué sé yo, a otras ciudades de la Hispania de la época mucho más potentes, como podía ser... qué sé yo, la propia Zaragoza, por ejemplo, o la propia Pamplona. Bueno, ¿por qué Santiago? Pues todo esto, y antes de hablar en realidad de la historia del apóstol, nos puede retrotraer un poco al mundo céltico. ¿Al mundo céltico? Al mundo céltico, incluso al mundo no solo céltico, porque el sustrato prerromano, es decir, los pueblos que había antes de la llegada romana a Galicia, eran mucho más complejos que solo celtas. Es decir, sí que hemos reconocido, digamos que los arqueólogos, sobre todo, al final estamos hablando de unas épocas antes de Roma, pues imagínate, son épocas en las que la cultura escrita está todavía no demasiado difundida, los pueblos celtas no son pueblos especialmente caracterizados por su manejo de la cultura escrita. De hecho, casi todos los testimonios escritos que tenemos de los celtas es lo que dijeron los griegos y los romanos sobre ellos, lo cual complica, de hecho, bastante nuestro conocimiento sobre los celtas. Sí que es verdad que aquí en Hispania, en concreto, tenemos testimonios muy interesantes en lengua celtibérica, por ejemplo, de la zona de aquí de Zaragoza, pues, de Contrevia Belaísca, etcétera, algunas poblaciones. Para la zona gallega no hay demasiados testimonios escritos célticos. Lo que sí que tenemos son algunas inscripciones y algunos restos arqueológicos que sí que son muy interesantes sobre la presencia celta en Galicia. Muchos de ellos están vinculados con el culto al sol. Son sobre todo triskel. El triskel es una variación de otros símbolos solares muy difundidos desde el Neolítico, en realidad, como podría ser la esvástica, por ejemplo, como podría ser el auguro vasco, que al final son variaciones
de un símbolo solar que representa el movimiento del Sol, ¿no? El giro del Sol sobre sí mismo. Por eso tienen esa forma, digamos, tan dinámica, ¿no? Claro. Entonces el triskel es una variante céltica de ese tipo de símbolos, con la particularidad que en lugar de 4 patas, como pues la esvástica o el lauburu, tiene 3 patas solo, ¿no? Y es un símbolo que todavía hoy, entre, digamos, aquellas organizaciones o aquellos pueblos que se, digamos, autoidentifican de una forma, pues bueno, un tanto histórica como un tanto mitológica con los celtas, pues se sigue utilizando, ¿no? Entonces estelas con los triskel se han encontrado en la zona gallega. ¿Qué nos lleva a pensar eso? Pues que realmente el culto al sol estaba bastante extendido entre las poblaciones célticas y no célticas, pero también indígenas de aquella zona. Hay que pensar también que el origen de los pueblos celtas sigue estando debatido hoy en día. Es decir, hay bastantes teorías sobre el posible origen céltico. Hay las teorías arqueológicas que señalan que el origen de los celtas está en Centro Europa. Sí. La cultura de Latén, por ejemplo, es, digamos, el modelo explicativo básico de un origen céltico en el Centro Europa, en concreto en la zona suiza, alpina, digamos, y una extensión, digamos, radial hacia el resto de Europa, fundamentalmente la Europa occidental. Luego hay otras teorías, en mi opinión, muy interesantes y bastante bien fundamentadas, que señalan que los celtas podrían tener su origen en la zona atlántica, es decir, la zona de Portugal, Galicia, el Cantábrico, la costa atlántica francesa y las Islas Británicas, que estuvieran relacionados además con una cultura llamada la cultura de campos de urnas, que es una cultura pues ya de los, en fin, en torno al año 1000 a.C., una cosa así, cuando la cultura de Latén se data. Obviamente las fechas son muy relativas, porque son restos arqueológicos que se han datado, pero bueno, tienen un marco cronológico bastante difuso. Entonces la cultura de Latén, pues estaríamos hablando a lo mejor del 500 a.C., una cosa así. Entonces, bueno, se ha intentado relacionar a los celtas con diferentes lugares. En cualquier caso, sí que es verdad que parece que entre los celtas sí que existía una conciencia, digamos, de un espacio celta, de un mundo celta, ¿no? En el que lugares como Finisterre, en Galicia, muy cerquita de Santiago, lugares como el Finisterre francés, por ejemplo, en Bretaña, tendrían un simbolismo muy importante dentro de ese sistema de creencias en el que el sol, como en tantas otras culturas, no olvidemos que para los propios romanos y los griegos el sol tenía una importancia fundamental. O los egipcios. O los egipcios, por supuesto. Los egipcios, que para ellos los celtas serían su far west, digamos, su extremo oeste, pues también, ¿no? Es decir, el culto al sol tiene una extensión en el mundo antiguo prácticamente ubicua, ¿no? Entonces, en ese sentido, lugares como Finisterre representarían, digamos, el final de ese mundo céltico. Es decir, ese sería el final de su creencia, o sea, como por ejemplo los egipcios tenían el lado oriental y el occidental, ¿no? Eso es. O sea, como el donde muere el sol, ¿no? Eso es. Pensemos que la geografía en un mundo como el romano, en un mundo como el cristiano, en un mundo como el musulmán, la geografía se sacraliza. Muchísimo. Es decir, si uno ve mapas medievales, es muy común que Jerusalén esté en el centro del mundo, ¿no? Y a partir de ahí se organiza el resto. Bueno, son formas de explicar la geografía de una manera sacra, si queremos, de una manera religiosa, mitológica, como lo queramos llamar. Entonces, en el mundo celta, Finisterre es un nombre muy expresivo, ¿no? En latín, literalmente, el fin de la tierra. Punto, ¿no? Bueno, pues Finisterre representaba ese lugar al que iba a morir el sol, ese lugar en el que el mundo comenzaba a regenerarse cada noche, digamos, ¿no? Una idea que en el fondo pues no deja de ser pues como el carro de Apolo, que también hacía el viaje, el carro de Helios, que hacía el viaje todas las noches, etcétera, ¿no? Es una idea muy común. En el mundo egipcio pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, una idea muy común. Entonces Finisterre, desde ese momento, recuerdo, Finisterre está muy muy cerca de Santiago. Finisterre desde ese momento tiene una importancia cultural muy trascendente para los celtas. Ahora bien, aquí entramos ya en harina, ¿no? En harina. Es decir, el culto a Santiago, el culto a un apóstol
fallecido seguramente en Palestina en el siglo I después de Cristo. O sea, has dicho en Palestina, no en Santiago. Bueno, claro, ahí entramos en harina, ¿no? Pero efectivamente, quería hablar un poco de lo que se ha escrito sobre Santiago, de las fuentes que tenemos sobre Santiago un poco más tarde, pero es verdad que, si quieres, entramos ya en ello. Digamos que las historias del siglo III, IV sobre todo, luego ya pues historias como los Breviarium Historici Apostolici, que son ya del siglo V, VI, que son las fuentes de la tradición. Jerónimo, son las fuentes de la patrística que más nos han hablado sobre Santiago. Sí que cuentan que Santiago fundamentalmente habría sido un apóstol encargado de predicar a los pueblos de Hispania. Luego entramos un poco más en eso, porque también la historia de Pablo tiene mucho que ver con eso. Que aparece en el texto bíblico. Eso es. Él tenía intención de ir a España. Que ir a Hispania. Se ve que al final no llega a Hispania, se queda ahí en Italia. Bueno, entonces Santiago habría venido a Hispania, habría evangelizado algunos pueblos de la zona de Galicia, de la costa cantábrica, habría estado en Zaragoza también. Tendría que pasar porque me imagino que todavía existía ya César Augusta. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. César Augusta se funda en el 27 a.C., entonces ya era una colonia romana, de cierta trascendencia. Realmente la César Augusta romana empieza a coger fuerza un pelín más tarde, pero ya era una colonia de importancia. De hecho, lo más interesante del paso de Santiago por Zaragoza es que, orando a orillas del Ebro, se le aparece la Virgen sobre una columna. Claro, es lo que te iba a decir. Esa es la tradición. Esa es la tradición que justifica pues el comienzo de todo el culto al Pilar de Zaragoza. Que claro, todo esto es maravilloso, ¿no? Porque son historias del siglo I en las que un apóstol llega a una pequeña colonia romana, se le aparece una virgen y al final, pues bueno... Es la casualidad de todo, ¿no? Que para fomentar una idea o una espiritualidad o un mito, tiene que ser siempre a través de sueños o de visiones, ¿no? Sí, lo que pasa que es increíble, porque una historia tan sencilla como esa acaba generando un culto a una virgen que 1500 años después se convierte en la patrona de la hispanidad. ¿Cuál es el tema? Que hoy en 2025 pues hay casi 300 millones de católicos hispanos que la reconocen como patrona propia, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? Son historias que a uno de verdad que a mí, claro, cuando uno ve la progresión de la historia y cómo cosas tan pequeñas se convierten en cosas tan grandes, pues a uno le fascina. Bueno, ¿no? pero aún así el tiempo es corto comparado con civilizaciones egipcias que llevaron más de 4.000 años con las mismas ideas y siempre reforzándose. En el tema cristianismo llevamos 1.000. En este caso lleva 2.000 años. Y además de muchas peleas, ¿no? Y muchas escisiones, que en el caso egipcio ya comentamos en su momento que obviamente había escisiones, había herejías, había problemas, pero bueno, el culto que se podía hacer Cleopatra era muy similar al que podían hacer pues los primeros faraones, ¿no? Bueno, volvemos a Santiago. Volviendo a Santiago, como decía, las fuentes nos hablan de un apóstol. Bueno, Santiago pues es uno de los Boanerges, ¿no? Uno de los hijos del trueno, hijos de Cebedeo. Sí, por el carácter. Eso es, por su carácter dulce. Y entonces, bueno, pues habría, tras la muerte de Jesús, bueno, la gran comisión a los apóstoles, donde, claro, esto ya es un... Digamos que las historias medievales interpretan la Gran Comisión casi como un reparto del mundo, pues como hacía Carlomagno repartiendo esos reinos entre sus hijos, ¿no? Que Jesús mandó a unos a Italia, mandó a otros a Hispania, en concreto a Santiago, pues parece que, según estas historias, le habría mandado a Hispania, ¿no? Entonces Santiago, pues bueno, evangeliza toda esa zona gallega, pero en algún momento regresa a Palestina y ahí es donde sufre martirio y muere. Esa es lo que las fuentes muy alto medievales, San Jerónimo y otros escritos del siglo IV, V, VI nos van contando, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos aquí, es decir, un culto céltico al sol.
No hemos hablado de los romanos. Es lo que te va a decir. Muy importante, porque Galicia es una zona que, aunque no se diga, es una zona bastante romanizada. De hecho, tenemos quiero decir, siempre se ha hablado que las zonas más romanizadas, y es cierto, dentro de Hispania habían sido la bética, es decir, la zona andaluza. Eso es evidente, la zona más romanizada con muchísima diferencia, de donde son originarios además grandes emperadores, Trajano, Adriano, etcétera. Los antoninos también habrían tenido alguna relación con la bética. Y después tenemos la zona tarraconense, ¿no? Es decir, la costa mediterránea, que además es la zona que más había estado en contacto con los pueblos griegos, bueno, en fin, con los fenicios, por supuesto, entonces, bueno, cartagineses, entonces parece que tiene sentido que esas fuesen las zonas más romanizadas, y es verdad que eso está documentado. Ahora bien, la zona galaica había sido también bastante romanizada. Precisamente hablábamos de la fundación de César Augusta. César Augusta se funda para asentar a soldados veteranos de las guerras cántabras, las guerras que había librado Augusto contra los astures y los cántabros, etcétera, ¿no? En la zona del Cantábrico hispano, como el nombre de las guerras indica. A partir de ese momento, es verdad que incluso Galicia se romaniza bastante. Un ejemplo muy claro es Lugo. Lugo es una ciudad claramente romana, tanto en su construcción como en su desarrollo, ¿no? Lucus Augusta, Astorga, Astúrica Augusta también, con las minas de las médulas, minas de oro muy importantes para los romanos, que todavía hoy se conservan ahí algunas estructuras de las minas romanas, absolutamente espectacular. Que tengamos minas de hace 2000 años ahí. Bueno, impresionante. Entonces es una zona bastante romanizada. Desde que llegan los romanos, digamos que esa zona de un sustrato celta y de otros pueblos indígenas se va empapando de todas las ideas que vienen de Roma. ¿Cuál es la gran idea que viene de Roma a partir del siglo III o IV? El cristianismo. El cristianismo. Entonces, digamos que Galicia ya para el final de la época antigua es una zona muy fuertemente cristianizada, donde además empiezan a surgir algunos obispados muy importantes. Pensemos que cuando, digamos, el poder romano va tambaleándose, esto da para otro programa, hablar sobre el fin del Imperio Romano, si fue un fin, si fue una renovación, si fue un nuevo inicio. Bueno, hay muchas teorías y todas son muy, muy interesantes y muy dignas de comentar. Cuando se va tambaleando el poder romano en la península ibérica, se va alejando poco a poco y digamos que empieza a dar paso a otro tipo de poderes. La Iglesia coge un poder inmenso, sobre todo en la zona de Galicia. En Galicia, pero ya desde el siglo III o IV o ya... Ya desde el siglo IV empezamos a documentar algunos obispados muy importantes. Ajá. El más importante en realidad no estaba en la propia Galicia, estaba en Braga, en Portugal. Realmente está muy cerca de la frontera con Galicia, pero bueno. Pero también en la zona de Iria Flavia, es así, muy cerquita de Santiago, perdón, Augusto, muy cerquita de Santiago, muy cerquita del Campo de la Estrella, Compostela, etcétera. Bueno, pues ahí se empiezan a originar unos obispados de una fuerza realmente trascendente. ¿Qué pasa además? Que nos encontramos en Galicia con fenómenos religiosos propios de la zona, como el priscilianismo, muy importante. El priscilianismo no deja de ser una doctrina impulsada por uno de estos personajes eclesiásticos de la zona, Prisciliano, que, bueno, sin entrar tampoco en demasiados detalles, pero es verdad que promovía un culto gnóstico, un culto muy similar al maniqueísmo, muy de esa consideración de dos mundos, el de la luz, el de la oscuridad, el del bien, el del mal. La dualidad, ¿no? Eso, la dualidad. Continuamente enfrentados. Un concepto que además tenía mucho que ver con ese pensamiento céltico que hemos hablado de, bueno, pues el fin de la luz cada día, la renovación, la lucha. Bueno, al final son ideas que tampoco son demasiado ajenas a ninguna cultura. O sea, esta lucha entre el bien y el mal se puede rastrear en cualquier cultura más o menos acentuada. Así que es verdad que el priscilianismo también, digamos que ya empezaba a apuntar a, bueno, pues que la Iglesia había comenzado a adquirir demasiado poder, digamos, en el mundo temporal, demasiado poder terrenal, demasiada riqueza, que quizá había que revisar esas prácticas. Imagínate, ¿no? Desde la persecución, claro, desde la persecución a cómo llegó a la Iglesia. Claro, a ser la religión del imperio. Entonces, bueno, pues exacto. Es verdad que, bueno, la Iglesia sí que es cierto que había tenido un desarrollo y una trayectoria ascendente muy clara, ¿no? Entonces, Prisciliano criticaba esas ideas y es muy curioso porque es una herejía que es específicamente del noroeste de la península ibérica, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de un nivel de desarrollo eclesiástico, de un nivel de desarrollo cultural muy importante en esa zona.
A eso hay que sumarle otra cuestión, que es lo que hablábamos, el poder romano se va deshaciendo, pero la Iglesia mantiene ese poder. De hecho, una de esas teorías que habla del fin del Imperio Romano lo que plantea es eso, que el Imperio Romano de Occidente, por supuesto, no desaparece, se convierte en la Iglesia Católica. Sí. Bueno, esa la mantengo yo, ¿eh? Sí, esa la mantengo de hecho, ahora que tuvimos la elección del nuevo Papa, ¿no? El otro día, claro, pues es que realmente es lo más parecido que tenemos a la coronación de un príncipe romano, ¿no? Exacto. Además, es fascinante porque el Papa, en tanto que, y no vamos a hablar de eso, pero el Papa, en tanto que jefe de la Iglesia Católica, monarca de la Iglesia Católica, porque el Papa no deja de ser un rey, se le denomina pontífice máximo. Sí. Pontifex Maximus, que es el nombre que tenían los emperadores en su faceta de cabeza de la religión romana. Entonces, bueno, digamos que sí que es verdad que hay una línea muy clara, desde luego en el poder espiritual es evidente, en el poder temporal también en cierta manera, ¿eh? Porque el Papa, bueno, pues no deja de ser... digámoslo así. Por eso hubo cismas, ¿no? En la Iglesia. Bueno, sí. Por eso la ortodoxa también, dijo, no te reconozco a ti como... Sí, ahí, claro, ahí ya entramos en otra cuestión que daría para muchos programas. Que luego creen que la Iglesia Católica nunca tuvo problemas de divisiones, cuando ya había divisiones, incluso Irineo de Lyon hablando de los gnósticos, sobre las herejías, los maniqueos que has hablado. Y en las cartas de Pablo, que se escriben... Siglo I. Sí, a continuación de la muerte de Jesús ya habla Pablo de uno decís que sois de Apolos, uno decís que sois de Pablo, uno decís que sois de Cefas, ¿no? Entonces, digamos que ese poder temporal de la Iglesia, cuando hablo de temporal me refiero a ese poder terrenal, el poder material, digamos, es decir, la Iglesia como señora de ciudades, como señora de campesinos, como señora de una riqueza ya bastante considerable, ¿no? Y como responsable de ungir a los reyes de Europa, que cuando empezó aquello ya era muy importante. Sí, evidentemente. La Iglesia. Es decir, Carlomagno, que sería el gran emperador alto medieval, es coronado en Roma como emperador por el Papa, evidentemente. Entonces, claro, el poder de la Iglesia simbólico y no simbólico, es decir, material, no tiene parangón. Digamos que en la Edad Media, yo creo que hasta el siglo XV, que ya digamos que las monarquías nacionales... Bueno, depende, porque sí que es verdad que, digamos, una vez... Bueno, esto ya nos lleva a cosas muy alejadas del Camino de Santiago, o no tanto. Pero no tanto. Una vez... se supera la fase carolingia, que ya el Papa todavía conserva... Digamos que papado e imperio siguen a una misma altura... a partir de ahí, sobre todo en los siglos, a partir del siglo XI, XII, ahí sí que empieza a haber un conflicto muy importante entre papado e imperio, y no solo, las iglesias nacionales de monarquías cada vez más fuertes en Francia, en los distintos reinos hispánicos, fundamentalmente en Inglaterra con los Plantagenet, ahí ya el poder del Papa, digamos que decae muchísimo, y de hecho en el siglo XIV, cuando se produce el cisma de Occidente, cuando, digamos, la monarquía francesa tiene capacidad suficiente como para influir en la posición de un papa en Aviñón frente al papa de Roma, pues ahí, digamos que la figura de los diversos papas... Claro, lo que hablan ahora, ¿no? De los antipapas, ¿no? O sea, hablan de los antipapas, que siempre ha habido esa figura, ¿no? Que siempre ha habido, yo no te reconozco, el papa soy yo. Lo que sí, ahí hay mucha controversia, porque claro, el problema de la Iglesia católica en la Edad Media es que es muy difícil establecer la separación entre el poder político y el poder religioso. De hecho, no hay separación en muchos casos. Entonces, los monarcas europeos medievales son muy conscientes de que necesitan controlar sus iglesias nacionales. Y eso es muy difícil cuando éstas deben lealtad a otro monarca que está en Roma, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues la monarquía francesa influye mucho en... que es la más poderosa ya en el siglo XIV, aunque bueno, los Plantagenet están ahí, y también las monarquías hispánicas, pues ahí influye mucho en la situación de un papa en Aviñón para bueno, básicamente servir como una especie de justificante, ¿no? Aunque también tiene conflictos con él, si es que se pelean entre ellos como si no hubiera un mañana. Bueno, el caso que en este marco, digamos que a finales del siglo IV, donde la Iglesia coge mucho poder, el Imperio Romano se va alejando de Galicia, llegan los pueblos germánicos. Mucho más importantes en todas estas cuestiones de lo que se ha
en mi opinión, de lo que se ha llegado a analizar. A Galicia quienes llegan no son los visigodos en un primer momento, son los suevos. Los suevos. ¿Qué es lo que ocurre con los suevos? Traen nuevas formas de espiritualidad. Ellos se encuentran con un cristianismo ya niceno, un cristianismo ya católico, digamos, que va a ser el que se va a seguir, pues prácticamente hasta, en fin, el Concilio de Trento, que es cuando, bueno, pues más o menos se hace una especie de reforma católica, aunque, bueno, se mantienen muchas de las pautas del cristianismo ya decididas en Nicea y en Calcedonia. Bueno, entonces estos suevos son arrianos, no son nicenos. Claro. Es decir, tienen el arrianismo, digamos que es un sistema de entender el catolicismo un poco más simple que el cristianismo, que el catolicismo niceno, ¿no? Plantea una separación mucho más clara entre las personas de Dios, entre el Padre y el Hijo. Entonces, bueno, digamos que era más fácilmente asimilable para unos pueblos germánicos acostumbrados, bueno, pues a una mitología, digamos, que menos rebuscada teológicamente, ¿no? Como la católica, ¿no? Eso es, la teología católica ya en esta época tiene una complejidad tremenda, porque no solo recoge todo el judaísmo, sino que lo transforma. Además tiene muchísimos elementos de la tradición griega, de la tradición romana, todo eso pasado por el tamiz, pues, de todos esos pueblos diferentes, además con una diversidad geográfica tremenda. Pensemos que el catolicismo ya está extendido, pues, desde la frontera con Persia hasta, pues, lo que hemos dicho, el final de la tierra en Galicia o en Irlanda o en Bretaña, ¿no? Bueno, Irlanda todavía estaba un poco en mantillas, pero ya Patricio andaba a punto de ir por allá, ¿no? Entonces, eso ya comienza a tener una complejidad muy importante, y para estos pueblos germánicos, muchos de ellos ya por completo romanizados, ya son pueblos que prácticamente no utilizan sus idiomas vernáculos, utilizan el latín, son pueblos que, pues eso, algunos todavía no están convertidos al catolicismo, pero ya son cristianos, son pueblos que han convivido con Roma durante siglos, digamos que conocen la cultura romana muy bien y están bastante adaptados a ella, pero sí que mantienen algunos rasgos, pues, digamos, un tanto más primitivos, si se quiere, un poquito menos desarrollados a nivel, pues eso, conceptual, ¿no? Entonces estos suevos son arrianos. A ella tenemos un primer punto de conflicto con los obispos de la zona galaica, que son nicenos. A todo esto hay que sumarle el priscilianismo, que hemos hablado antes. A todo eso hay que sumarle que en el siglo VI los visigodos terminan con el poder suevo. Fundamentalmente es Leovigildo el que unifica toda la península ibérica. Los visigodos también tienen otro programa, es un mundo apasionante. Además es una época en la que llega a haber una provincia bizantina en el sureste, en la zona de Levante, Murcia, etcétera. Granada empieza a haber ¿cómo se llama? Un tema bizantino, una provincia bizantina recuperada por Justiniano del siglo VI. Bueno, unas historias fascinantes, ¿no? Los visigodos consiguen recuperar a través de Leovigildo. ¿Qué ocurre? Después Recaredo se convierte al catolicismo. Entonces ya pues tenemos todo ese mare magnum, ¿no? Primero un estrato celta con ese culto al sol, después llegan los romanos, influyen ya con, digamos, un culto mucho más similar al que conocemos del catolicismo. Los romanos son los que introducen realmente el catolicismo en Galicia, introducen el culto a los apóstoles en Galicia. Después llegan los suevos, que se enfrentan a esos obispos que quieren, evidentemente, como hablamos en el primer programa, ¿no? Ese choque de justificaciones, ese choque de legitimidades que se llama, ¿no? Después llegan los visigodos, que ya crean un sistema católico. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo VIII? Llega el Islam a la península y ese es el momento en el que todo estalla, ¿no? Digamos que ahí es el momento en el que Santiago, la ciudad de Santiago, y el culto al apóstol cogen una fuerza que ya va a ser imparable en los siglos siguientes. Santiago se convierte, digamos, en el gran símbolo del enfrentamiento entre catolicismo e islam. Al menos hasta el final de la Reconquista en España y todavía hoy, ¿no? La figura de Santiago Matamoros, que es, Matamoros, ¿no? Que es verdad que tiene un nombre así muy un poco chocante, pero bueno, es verdad que así es como se le denomina, ¿no? Entonces, bueno, no sé si más o menos hemos planteado el origen del problema, pero es verdad que hasta ahora hemos planteado un problema básicamente político y teológico, no hemos hablado sobre el camino. O sea, imagínate todo lo que envuelve, claro, estas cosas son muy interesantes de saber porque
tú has dicho una cosa muy importante. Quizás esa fuerza de que cogió el camino hizo que el Camino de Santiago cogiese más fuerza, fue por un tema de conducta o de pelea entre las religiones, entre el Islam y el catolicismo, porque que yo sepa, yo no sé hasta dónde llegó no recuerdo ahora, pero creo que Galicia fue una de las zonas que no tuvo tanta influencia árabe, ¿no? Ajá. Galicia no llega a ser islamizada al nivel de otras zonas de Hispania. Sí que hay una presencia musulmana al comienzo de la conquista, sobre todo. ¿Pero de convivencia? No, de convivencia no, por una razón simple. Tenemos ya para el primer tercio del siglo... Los musulmanes llegan a la península en 711. Sí. La conquistan con relativa rapidez, a través, en muchos casos, de tratados. Es verdad que hay episodios de resistencia importantes. La ciudad de Huesca, por ejemplo, aquí en Aragón, aguanta pues hasta el 720 prácticamente, digamos, independiente. Hay zonas, evidentemente, en las que el control musulmán no llega a ser efectivo nunca. Y las zonas más remotas de Hispania son un ejemplo. El caso más famoso es el de Asturias, ¿no? Es decir, Asturias sí que se conquista por parte del Islam. De hecho, Gijón llegó a ser una base islámica bastante potente en esos primeros años. Pero evidentemente la zona más montañosa, en la que siempre es complicado establecer el control, pues bueno, se mantiene en un estatus un poco de rebeldía, y ya con Pelayo, digamos, a partir de Pelayo... El caso de Pelayo es controvertido, ¿no? Porque Pelayo sí que hay, digamos, pruebas documentales de que existió, de que fue una figura que lideró pues un movimiento frente, si lo queremos llamar así, primigenio de resistencia frente al Islam, pero no, digamos que muchos aspectos de su vida siguen siendo un tanto oscuros, ¿no? Entonces, bueno, sin entrar mucho ahí, pero sí que ya a comienzos del siglo VIII se produce un comienzo de ese proceso que se ha denominado reconquista, ¿no? Bueno, también es un término discutido, el término de reconquista, ¿no? Porque se dice, bueno, realmente los núcleos cristianos del norte que avanzaron frente al Islam hacia el sur eran herederos del reino visigodo y por tanto estaban conquistando de nuevo un territorio que les había pertenecido. Bueno, no sabemos si es exactamente así. El caso es que a nivel propagandístico sí que operaba así, y eso es lo importante en realidad. Es decir, los líderes de los reinos del norte sí que utilizaban como justificación de sus conquistas, en la zona oriental, en la zona de Aragón, Cataluña, etcétera, no tanto, pero en la zona occidental clarísimamente desde el principio sí que utilizan esa idea de que estaban recuperando el territorio que había pertenecido a los godos, digamos, a los visigodos, ¿no? Bueno, entonces, cuando se empieza a formar la monarquía asturiana a raíz de esos primeros movimientos de resistencia en el norte, claro, Asturias está muy próximo a Galicia, ¿no? Entonces muy pronto Galicia cae bajo esa esfera de influencia asturiana, digamos. En el siglo X, por ejemplo, es verdad que se producen, digamos, algunos retrocesos cuando llega Al-Mansur, un líder militar musulmán que saquea varias ciudades en el norte de la península, significativamente Santiago de Compostela, lo cual ya nos habla de la importancia que tenía Santiago, no solo como una iglesia ya potente y rica donde había material para, digamos, saquear, sino también su importancia simbólica. Es decir, Almanzor elige Santiago precisamente porque ya comienza a ser un símbolo de, digamos, ese nuevo catolicismo de los reinos cristianos del norte de la península. Sobre todo de peregrinación, ¿no? O sea, eso es. Ya en el siglo IX, los reyes asturianos comienzan a dar algunos privilegios a la iglesia de Santiago, donde, bueno, pues realmente ya, como hemos dicho, desde el siglo VI, VII empiezan a circular una serie de documentos, documentos descritos, narraciones, muchos de ellos de origen francés, paradójicamente, bueno, no tan paradójicamente, en los que se empieza a reivindicar Santiago, esa zona, como el lugar de entierro, el lugar de traslado del cuerpo del apóstol.
digamos que la justificación era que, bueno, pues como el apóstol había estado por ahí predicando y había convertido a mucha gente por esa zona, digamos que había sido la zona que le había sido asignada en lo que hablábamos, en esa comisión de Jesús a los apóstoles, pues una vez muerto en Palestina, su último deseo habría sido que su cuerpo fuese trasladado ahí, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ese momento, a partir del siglo VIII, IX, coincidiendo con el comienzo de ese proceso de llamado de reconquista, pues ya tenemos esos primeros movimientos, esas primeras peregrinaciones hacia Santiago. Sobre todo empezamos a tener el primer reconocimiento de la iglesia de Santiago de Compostela como el lugar de enterramiento de un apóstol, con la fuerza que eso tiene. Claro. También, claro, ¿por qué se puede hacer esto? Pues porque el sepulcro de Santiago no se había encontrado y tampoco había nadie que lo reclamase. Claro. Es decir, igual que el sepulcro de Pedro y Pablo, pues estaba bastante bien reclamado en Roma, etcétera, pues el de Santiago no. Entonces, bueno, pues poder tener a un apóstol, digamos, enterrado en tu zona, pues siempre da un prestigio que no dan otras cosas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, el culto al Pilar. Sí. El culto al Pilar en Aragón tuvo una fuerza muy importante desde unas épocas muy recientes. Antes quizá no tanto. Es decir, hasta el siglo XVI o así no tiene la gran explosión que conocemos hoy en día. Pero bueno, ya las historias que circulaban sobre la Virgen del Pilar vienen desde muy antiguo, desde época romana casi. Y toda la justificación era que la Virgen se le había aparecido aquí a Santiago. Es decir, la fuerza que un apóstol imprimía en ese momento era espectacular. No solo un apóstol, cualquier santo, por pequeño que fuera su rango, ya daba una... pensemos en San Martín de Tours, ¿no? Por ejemplo, que es un santo muy menor respecto a Santiago, en tanto que no había sido apóstol ni nada parecido, pero fíjate el predicamento que tuvo. Pensemos en San Francisco, por ejemplo, un santo que fue contemporáneo a los medievales, es un santo ya de la plena Edad Media, ¿no? Y en cambio tuvo una fuerza brutal a nivel cultural. Pues imaginemos un apóstol. O sea, estoy recordando aquella conversación que tuvimos sobre el Santo Grial, ¿no? Sí. Algo, decir, oye, que esto es nuestro, lo tenemos nosotros y da un prestigio, en este caso, a la Catedral de Santiago de Compostela. Sí, eso es. Entonces, a partir de ese momento, a partir del siglo VIII, IX, empieza a documentarse una iglesia de Santiago, pues ya en condiciones, ya de momento es una iglesia, todavía no es catedral. No es catedral, no es como la que vemos. No, porque ahora ya sigue siendo Iria Flavia el obispado, pero bueno, ya empieza a tener una fuerza muy importante. Todo esto va cogiendo fuerza a lo largo de los siglos siguientes, y en el siglo XI es cuando Santiago definitivamente se convierte, pues, en la gran catedral que todos conocemos, ¿no? En la segunda mitad del siglo XI es cuando se construye la catedral románica de Santiago, cuando se empieza a construir el Pórtico de la Gloria, que si quieres hablaremos de él también, porque ha dado lugar a muchas teorías también y especulaciones. Bueno, luego lo hablamos si quieres. El Pórtico de la Gloria no deja de ser, pues eso, la portada de la catedral románica, ¿no? Con unas estatuas espectaculares, policromadas en su momento, todavía se conservan muchos restos de esa policromía, y bueno, pues representa, digamos, el tema tradicional de las portadas románicas, que sería ese momento de la segunda venida del Señor en gloria, ¿no? El Pantocrator famoso, pues con los 24 ancianos, con los 4 evangelistas, los símbolos de la crucifixión, etcétera, ¿no? Además, este pórtico es espectacular porque tiene también imágenes de los profetas, tiene imágenes de los 12 apóstoles, tiene imágenes también en el parteluz, que está Santiago sentado ahí, ¿no? Como representante, digamos, como el hombre que da nombre a la catedral. Tiene también una imagen al final, digamos, en la base del parteluz, que ha sido muy comentada, ¿no? De un hombre con barbas entre 2 leones, que ha habido gente que ha dicho, no, es Gilgamesh, no sé qué. Bueno, no sé si es Gilgamesh o más bien podría ser Daniel, ¿no? Con los leones, o podría ser, qué sé yo, San Juan el Bautista con las fieras del desierto, una cosa así, ¿no? Pero bueno, la verdad que es bonito, ¿no? Que dé lugar a teorías. Entonces eso, en el siglo XI es cuando se construye ya la catedral y cuando Santiago empieza su camino a ser la gran catedral del ámbito hispánico. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque la monarquía leonesa, en ese momento, Alfonso VI, luego Alfonso VII, ellos tienen en la cabeza convertirse en emperadores de Hispania.
es decir, unificar todos los reinos hispánicos bajo su dominio. El principal obstáculo que tenían para eso pues eran reyes aragoneses como nuestro Alfonso el Batallador, que no se dejaba convencer por esas ideas, y él mismo quería también ser emperador, ¿no? Sí. Bueno, entonces, como hemos hablado, el poder político medieval vive también del poder religioso. Entonces, tener una gran catedral a la que ya estaba empezando a peregrinar gente, como decíamos, era fundamental para el poder leonés del momento. Entonces es cuando se empieza a patrocinar pues esa gran construcción de la Catedral Románica de Santiago, con obispos pues como Diego Gelmírez, que es el que más, potencia le da. Es el mismo contexto que tenemos con el abad Suger en París, ¿no? Y la construcción de la Santa Capilla. Bueno, es un modelo de programa propagandístico muy, muy típico en la Europa del momento, ¿no? El, digamos, potenciar una gran iglesia dentro de un reino para, digamos, adquirir ese prestigio, esa legitimidad de la que hablábamos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa a finales del siglo XI? Pues mientras los aragoneses todavía no habían conquistado Huesca, los leoneses ya estaban en Toledo. Entonces, Toledo, ¿qué particularidad tiene? Que había sido la capital del reino visigodo. Sí. Entonces, hemos hablado ya que esta monarquía asturiana, después la monarquía leonesa, digamos que uno de los principales puntos fuertes que tenían dentro de su propaganda era que estaban recuperando el reino visigodo de Toledo. Entonces, claro, cuando se llega a Toledo, donde había una iglesia mozárabe, es decir, de cristianos que habían vivido bajo el Islam, muy potente, el rey de León se encuentra con una disyuntiva. ¿Qué iglesia potencio? Santiago, que ya tiene una ruta de peregrinación muy importante, tiene los restos del apóstol, o Toledo, que no tiene restos de apóstol, que no tiene una ruta de peregrinación, pero claro, es la capital del reino visigodo. Es aquello por lo que hemos estado diciendo que estábamos luchando desde hace siglos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el obispo Diego Gelmírez dice, que era el obispo de Santiago, dice, no, aquí iba a ser Santiago. Y entonces intenta fomentar muchísimo el camino de Santiago. De hecho, ya en el siglo XI, que esto que estoy hablando es el final del proceso, del siglo XI, pero ya a lo largo del siglo XI los obispos de Santiago habían fomentado mucho ese movimiento del camino. Pensemos también que el siglo XI... también a finales, pero ya hay un caldo de cultivo previo. Los procesos históricos nunca salen como setas, ¿no? Siempre hay un proceso. Claro, traen un viento de cola que los empuja, ¿no? Y desde mucho antes. Entonces, a finales del siglo XI lo que se produce son las cruzadas a Tierra Santa, ¿no? Entonces eso ya nos habla de hecho, hablando de Aragón, en el año 1064 ya se convoca una cruzada para conquistar Barbastro. Es la primera vez que se convoca una cruzada por un papa. Mira. Lo que pasa es que, claro, no es tan espectacular Barbastro como la Tierra Santa, ¿no? Entonces, evidentemente no tiene tanta fuerza, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Esa idea ya estaba ahí, ¿no? Sí, que por cierto, creo que en Monzón hay un castillo... Sí, templario. Sí. Eso también, bueno, lo hablamos, ¿no? En su momento. Creo que sí, lo hablamos, o lo recuerdo yo. Pero yo creo que habría que hacer también solo del temple. Tenemos aquí lista, vamos, para grabar. Bueno, entonces eso, digamos que ya está esa espiritualidad ya empieza a salir. Esa espiritualidad o, en mi opinión, esa idea casi política de, bueno, el cristianismo está en marcha contra el Islam en Tierra Santa, está en marcha contra el Islam en la península ibérica, aquí todo el mundo tiene que contribuir. Y esa contribución puede ser militar o puede ser sencillamente espiritual. Entonces muchos creyentes, muchos católicos entienden que la peregrinación hacia los lugares santos es una obligación, empieza a ser ya casi una obligación para un buen católico, ¿no? Esto nunca se llega a teorizar, es decir, no es como, digamos, en la cultura islámica, que la peregrinación a la Meca sí que, digamos, que está mucho más estructurada. Sí que, una vez sí que se plantea que todo musulmán que tenga los medios para ello, pues pueda viajar. En el mundo católico nunca llegó a estar tan, digamos, tan formalizado esta cuestión, pero bueno, sí que se entendía que la peregrinación, es decir, el viaje a uno de los lugares santos de la cristiandad, pues sí que parecía una prerrogativa, digamos, que denotaba una vida de buen cristiano, ¿no? Entonces Santiago, en ese punto, claro, ¿cuántas tumbas de apóstoles tenemos en Europa? Pues no tantas. No. En Roma, como digo, y Santiago. Sí. Tenemos entonces ahí un elemento muy importante, ¿no? Que es, pues bueno,
que Santiago realmente empieza a coger una fuerza determinante a lo largo del siglo XI. De hecho, el camino de Santiago empieza a coger mucha potencia en ese momento, porque es un momento además en el que los reinos cristianos ya pueden garantizar un paso libre por ahí. Digamos que toda la zona, todo el tercio norte peninsular ya empieza a estar más o menos bajo dominio cristiano, ¿no? Entonces ya se va creando la red del camino, se empiezan a abrir los pasos de Somport en el Pirineo aragonés, se empiezan a abrir los pasos por Roncesvalles en Navarra. Hay ciudades que crecen al calor de ese movimiento de peregrinación del camino, pues como Jaca, que es la primera capital del Reino de Aragón, como Pamplona, por supuesto, como las ciudades de la zona cantábrica, empiezan a coger mucha fuerza a raíz del camino. Empiezan a inmigrar a España muchos, digamos, contingentes de población procedentes de Francia que hacen el camino, dicen, bueno, pues aquí no se vive mal, aquí tenemos oportunidad de negocio, aquí nos vamos a sentar. De hecho, surgen barrios francos que se llaman, muy importantes, tanto pues lo que en Jaca, en Pamplona, etcétera. Entonces es el momento en el que el camino coge más fuerza realmente, a lo largo del siglo XI-XII. Que ya digo, es un momento muy interesante porque es cuando el catolicismo empieza a vivir un proceso de reforma, en realidad, o de prerreforma, la reforma gregoriana, que se llama, cuando se adopta un culto, digamos, común a todas las iglesias europeas. Se produce también el cisma con Oriente. Entonces, bueno, parece que la Iglesia Católica... Bueno, dicen, vale, de acuerdo, hemos perdido el Oriente, pero aquí en el Occidente no tenemos competencia, ¿no? Entonces nos centramos aquí, ese tipo de cuestiones. Entonces ahí es donde el camino empieza a coger esa fuerza medieval y es cuando empiezan a surgir algunas de las grandes tradiciones del camino, ¿no? Es decir, los símbolos jacobeos de la concha, de... Claro, eso pero ¿eso tiene su connotación católica o viene de...? Bueno, elementos como la concha, que es el símbolo más tradicional del camino, sí que es verdad que tienen algunas concomitancias con el mundo pagano. Es decir, sí que hay algunas relaciones con el mundo pagano. Hay diferentes teorías. A mí me parece que siendo el Cantábrico y Galicia una zona pues especialmente marítima. Sí que es muy posible que hubiese cultos tanto célticos por un lado como luego romanos, a Neptuno, etcétera, relacionados con ese mundo marino que pudieran tener relación con eso. Esa es mi impresión. Luego, bueno, pues hay otros símbolos, que el símbolo básico del peregrino es la cruz, que tampoco tiene mucha más explicación. Entonces, bueno, símbolos de ese estilo. Yo creo que ahí se ha intentado, es verdad, crear toda una mitología en torno a esos símbolos que yo no acabo de ver tanto. Es decir, a mí me parece que son símbolos bastante transparentes en ese sentido. O sea, que tampoco hay cuestiones... No hay oscuro detrás. Yo no acabo de verlo. Sí que es verdad que en época medieval ya empiezan a surgir algunas otras leyendas relacionadas... no solo con el camino, con toda Galicia, que son quizá un pelín más oscuras, tanto en su formulación, tanto en el concepto, como todo lo que se ha querido ver detrás, ¿no? Yo creo que lo más evidente respecto a Galicia es la Santa Compaña, por ejemplo. Eso te lo iba a preguntar ahora. Bueno, pues Guille, pues cuéntanos sobre la Santa Compaña, porque yo creo que eso es muy interesante, porque creo que las historias... Lo que tú has dicho, que se mitifican, empiezan a surgir leyendas, tantos siglos, yendo para allí a peregrinar, pues algo surge, ¿no? Sí. Y esto es muy importante, se escucha sobre la Santa Compaña. ¿Qué es eso? Bueno, la Santa Compaña realmente es una historia, una leyenda, una tradición que no es tampoco una cosa específica de Galicia exclusivamente. Sí que es verdad que el nombre de Santa Compaña, que además es muy sonoro, muy bonito, si me permites, pues sí que es una especificidad gallega, ¿no? En otras partes, en otras zonas de Europa, se le suele conocer como por ejemplo en Castilla se le conoce como la hueste antigua, por ejemplo. Esto está muy relacionado también con otros fenómenos mitológicos, legendarios del mundo germánico, sobre todo como la cacería salvaje, ¿no? Que es una cosa muy, muy germánica. En el caso de la Santa Compaña, por entrar un poco en harina, ¿en qué consiste esto, ¿no? ¿Qué leyenda es esta? Bueno, es una leyenda fundamentalmente de la zona rural de Galicia, en la que Luego vamos un poco a otras cuestiones, ¿no? Porque el mundo gallego
al estar tan relacionado con, digamos, esa tradición celta, recoge muchas leyendas célticas como propias, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de Breogán, que es, claro, todo esto se mezcla también con el nacionalismo gallego, ¿no? Al final, todos los nacionalismos buscan pues unos referentes. Pasado, ¿no? Cualquier tipo de nacionalismo, el gallego, el español, el catalán, el argentino, cualquiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la leyenda de Breogán, que sería un líder céltico que habría viajado descendiente de Noé, que había llegado a Galicia, habría construido ahí la Torre de Hércules, ¿no? Que es esa torre, esa torre faro que hay en Coruña, se habría sentado en esa zona que se llamaba en su momento Brigantia, etcétera, y después desde ahí habría colonizado Irlanda, ¿no? Bueno, este tipo de historias que las recogen textos irlandeses ya del siglo XI, una cosa así, pues bueno, realmente son muy difíciles de documentar, y además toda esta cuestión de, es que era descendiente de Noé, es que construye la... Imagínate. Bueno, todo eso ya pues es imposible de documentar, y bueno, eso ya entra pues un poco en el mundo del mito puro, o el mundo ya casi, pues bueno, de justificaciones a un... digamos, en un momento en el que Irlanda ya empieza a ser colonizada por normandos y tal, pues bueno, ya empieza a ser una cosa de otro carácter, ¿no? Al margen de eso, una leyenda como la de Santa Compaña, como digo, tiene sus concomitancias con el mundo de la hueste antigua, el mundo de la cacería salvaje. ¿En qué consiste esto de la Santa Compaña? Bueno, la Santa Compaña no deja de ser una procesión de difuntos, una procesión de almas en pena, que se vería por las noches en determinados puntos, sobre todo de... haciendo el Camino de Santiago. No necesariamente, pero también recorriendo el Camino de Santiago y otros caminos de la Galicia rural, ¿no? ¿Por qué tiene tanto interés esto de la Santa Compaña? Primero por eso, porque es una procesión nocturna, una peregrinación no deja de ser algo así como una especie de procesión continua, ¿no? Sí. O sea que a lo largo de... digamos, un camino muy largo, no una procesión como pudiera ser una procesión urbana, que bueno, pues vas de una calle a una plaza, punto, ¿no? El camino sería una gran procesión. La Santa Compaña, en cambio, pues el Camino de Santiago sería eso, una gran procesión a lo largo de muchísimos kilómetros. La Santa Compaña sería esa procesión de almas en pena, de difuntos, liderados siempre por un vivo que porta una cruz, que casualmente a la mañana siguiente no suele acordarse de lo que ha pasado si se le pregunta, es decir, no tiene conciencia de que se le ha visto liderando esa Santa Compaña, que no deja de ser pues eso, los difuntos, digamos, marchando con velas, envueltos en sudarios, pues eso, a lo largo de un camino, sea el de Santiago, sean otros caminos de la Galicia rural, como digo. Entonces, esta leyenda de la Santa Compaña parece que ya en tiempo medieval, desde luego a partir del siglo XV segurísimo, empieza a coger fuerza en la zona de Galicia y empieza a haber testimonios de ella, ¿no? Es un momento muy interesante también en el que se empieza a hablar de... pues por ejemplo de los bienandantes en Italia, digamos una serie de gentes que salían a los campos de noche para bendecirlos, para limpiarlos de espíritus. Es un momento en el que empezamos a oír hablar de aquelarres, de brujas. Eso también, es lo que te va a decir, los aquelarres. ¿no? Toda la Santa Compaña, digamos que... Que por cierto, sigue estando muy presente a lo largo del camino, ver en las puertas conjuros con ramas y con ciertas cosas, oraciones, sobre todo para eso, ¿no? Para ahuyentar esos espíritus, ¿no? del camino. Sí, porque la Santa Compaña efectivamente tiene, como hemos dicho, mucha relación con eso del camino, ¿no? Tanto por la localización geográfica, sería ya el final del camino, también muy relacionado con eso que hemos dicho, el final del mundo, la muerte del sol, el mundo terrenal, donde empieza el mundo celestial, donde pues la Vía Láctea es el mundo espiritual, etc. Eso es. O sea, es como acompañar a esos difuntos ya muertos, acompañarlos en ese peregrinaje, encaminarlos hacia el mundo espiritual, ¿no? Sí, al final el mundo católico medieval marca muy poca distinción entre la vida y la muerte. Es decir, eso es interesante. Es decir, bueno, quizá no lo he expresado del todo bien. Digamos que la vida y la muerte son igual de importantes en el catolicismo medieval. No solo por la creencia cristiana de que efectivamente la muerte física no es el final para un cristiano, sino que continúa la vida eterna.
ya sea una vida eterna en el cielo o sea una vida eterna sí, en el purgatorio y luego veremos, ¿no? Eso. Pero desde luego una vida que continúa. El catolicismo medieval sigue siendo un mundo en el que a los cementerios se va a celebrar, a los cementerios se va a comer, a los cementerios se va a estar en común. El catolicismo medieval no ve la muerte como el catolicismo ya de la época de Trento. Y desde luego no como el catolicismo o el cristianismo general actual. Se ve la muerte como una cuestión mucho más natural, como una cuestión mucho más próxima. A ver, pensemos que es un mundo en el que siempre se dice, ¿no? Que en la Edad Media uno se moría con 20 años, porque la esperanza de vida efectivamente pues era muy reducida, ¿no? En algunas comunidades y en determinadas coyunturas pues puede ser hasta los 35 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la esperanza de vida no es exactamente una media de la edad a la que fallece la gente, sino que contempla también, por ejemplo, los fallecimientos infantiles. ¿Qué es lo que ocurre? Que en época medieval y hasta épocas bastante recientes, la mortandad infantil podía alcanzar en algunos casos el 40%, es decir, o el 50% incluso, es decir, que infantes hasta los 2 años tenían un 50% de posibilidades de morir. Entonces la muerte es una realidad mucho más próxima para el hombre medieval de lo que es para nosotros. Pensemos que es un mundo en el que de noche no tenemos luz eléctrica, no tenemos farolas. Pensemos que es un mundo mucho más rural también. Un mundo en el que el contacto con la naturaleza es mucho más próximo. Es un mundo agrícola. El hombre vive de la naturaleza. Todos esos elementos configuran. Además también digamos que hay algo que se llama la expectativa espiritual. Es decir, digamos que en el catolicismo medieval una persona esperaba continuamente el suceso de milagros, esperaba continuamente el suceso de situaciones, digamos, fuera de lo que nosotros hoy en día llamaríamos realidad material, realidad común, etcétera, ¿no? Estaban más propensos a los milagros, ¿no? Sí, a los milagros y a todo tipo de cosas que hoy en día llamaríamos sobrenaturales o que hoy en día intervenciones metafísicas. Es decir, que una procesión si tú o yo, Cristóbal, nos vamos al monte un día, se nos hace de noche y vemos aparecer una procesión de espectros, pues realmente diríamos, vale, acabamos de ver la cosa más extraordinaria que ha visto una persona en su vida, ¿no? En su vida, ajá. Ahora bien, para un hombre medieval, entraba dentro de su marco mental. Es decir, diría, bueno, sí, pues efectivamente, y igual mañana se me aparece el apóstol Santiago, ¿no? Y igual pasado mañana, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos testimonio de que efectivamente un hombre medieval veía todas esas cosas, ¿no? Pero sí que estaba esa expectativa, ¿no? Estaba la posibilidad. Es decir, un hombre medieval era consciente de que esa posibilidad existía de una forma más intensa que quizá nosotros. Entonces, bueno, todo ese caldo de cultivo sumado pues a todas esas ideas que hemos hablado sobre la procesión, sumado a ese sustrato germánico también presente en ciertas culturas, en ciertos textos de la cultura, testimonios desde fuera, de la cultura celta, pues configuran ese caldo de cultivo para el surgimiento de una leyenda como la Santa Compaña, que como digo tampoco es extraño. En Castilla, por ejemplo, tenemos la hueste antigua, que en el Quijote se recoge, ya en el siglo XVII se recoge un poco ese episodio en el que se encuentran esa procesión de espectros. Bueno, digamos que hay una especie de sustrato cultural en el catolicismo medieval, muy influido seguramente pues también por esas historias paganas, ¿no? De la cacería salvaje, por ejemplo, esa marcha a caballo, de dioses y criaturas mitológicas en una cacería por las noches, relacionado pues obviamente con una forma de interpretar las tormentas y otros fenómenos meteorológicos, pero bueno, que al final no deja de tener su potencia cultural. Entonces todo ese sustrato es el que estaría detrás de leyendas como la Santa Compaña, que como digo tiene su origen, no su origen porque ya viene de muy antiguo, pero sí que tiene sus primeras reflejos documentales claros ya en la Baja Edad Media, los siglos XIV, XV, una cosa así, aunque hay algunos testimonios que hablan de cosas similares antes. Entonces, bueno, eso es curioso, esa clase de historias. Claro, la cantidad de personas que han andado ese camino durante tantos siglos, me imagino que quizás
por la sugestión, ¿no?, del mismo camino, que es lo que suele pasar hoy en día. Quiero decir, hoy en día la gente hace eso y parece como hay una sugestión muy interior, espiritual, y quizás no creen ni en Dios, ni en la religión, ni nada, pero hacen ese camino y se sugestionan ya solamente con el camino y las historias. Es que yo creo que es un poco esa expectativa espiritual, claro, digamos. Es decir, uno cuando va a hacer el camino... Vamos a ver, digamos que en una persona el estado de ánimo y el estado psicológico se va alterando en función de las circunstancias. Claro. Evidentemente, ¿no? Cuando uno, qué sé yo, va al cine, por ejemplo, pues digamos que tiene una expectativa de pasar un rato tranquilo, pasarlo bien, ver una historia. Se prepara para el momento. Efectivamente. De hecho, bueno, mira, es un buen ejemplo. En el cine, por ejemplo, uno puede ver las historias más fantasiosas del mundo. Si esas historias tienen una coherencia interna, es decir, dentro del mundo creado, qué sé yo, en Star Wars, por ejemplo, dentro del mundo creado, pues existe una fuerza, existe unos sables láser, existe una serie de cuestiones. El espectador acepta, hace un pacto con esa historia, hace un pacto con el creador de esa historia, y suspende su incredulidad, que se llama. Es decir, entra en un estado en el que todo lo que se le cuente, bueno, pues dentro de ese contexto, dentro de ese marco, lo va a aceptar como una realidad. Entonces no le va a extrañar que de repente pues, haya un disparo láser, haya ese tipo de cuestiones. Esto se puede trasladar también al ámbito espiritual, en mi opinión. Sí. Es decir, hay momentos de la vida, evidentemente, esto es más fuerte en personas creyentes, claro. Pues es mi opinión, en personas que ya tienen un contacto con el mundo espiritual, digamos, más directo, tienen más experiencia en esos temas, ¿no? Entonces, cuando uno va a hacer un camino de peregrinación, por mucho que no sea creyente, ya se está disponiendo, pues digamos, a invertir todo su tiempo en una experiencia pues, digamos, religiosa o espiritual. Eso es, una experiencia espiritual. Está más abierto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que de ahí deriva el poder de ese tipo de experiencias. También, por ejemplo, realmente, y sin caer en cosas como el síndrome de Stendhal, ¿no? Esto de pues ir a, qué sé yo, llegar a Roma y quedarte alucinado por... Que al final son reacciones humanas bastante naturales, ¿no? Es decir, los humanos somos... seres sensibles por naturaleza, somos seres que estamos, pues, bueno, casi diría que diseñados para asombrarnos ante cuestiones como la belleza. Para los humanos es importantísimo, digamos, la memoria cultural, es decir, poder observar restos de la actividad de hombres que nos han precedido, pero con los cuales nos podemos identificar, es algo muy importante. Por eso impresiona tanto llegar a Roma y ver el Coliseo. Por eso impresiona tanto ir a Tierra Santa y ver los santos lugares. En el caso de la peregrinación, a todo eso se suma lo que hablamos, el elemento espiritual o religioso. Es decir, el llegar a un lugar y reconocer en él la manifestación material de tus creencias. Para un católico, pues bueno, oír hablar de Jesús en la misa, pues evidentemente, en la Edad Media evidentemente era una parte muy importante de su sistema de creencias. Pero claro, poder llegar a un sitio y ver la tumba del apóstol, igual que había visto la tumba de su padre unos días antes, pues era una experiencia muy fuerte, una experiencia que realmente confirmaba que existía una materialidad detrás de sus creencias. Por eso las reliquias son tan importantes, porque las vidas de los santos están muy bien y en la Edad Media triunfaban, pero claro, poder tocar una parte de ese santo, o al menos observarla, o al menos ser consciente de que está ahí, pues tiene una fuerza mucho mayor. Y en el caso de Santiago y de cualquier camino de peregrinación, mi impresión es que eso funciona y sigue funcionando hoy en día. ¿Cuántos testimonios hay de gente, pues eso, que acude a Jerusalén y, vamos, entra casi en trance? Sí, no, es verdad, o le causa una impresión profundísima, o... Bueno, tú, Cristóbal, has estado en Egipto. Yo no he visto las pirámides, pero yo sé... Impresiona. Y cuando estás en esos sitios dices... Claro. Lo que, sobre todo en el ámbito espiritual, cuando vas a los templos, ¿no? Sí. La cantidad de ofrendas que se han dado, la cantidad de enseñanzas, la cantidad de sacrificios que ha habido de personas que han dedicado su vida a eso. Claro. Y dices, bueno, ahora está aquí como ruinas y veremos como turistas allí a verlo.
y no nos quedamos solamente con ver las piedras, yo por lo menos intento ver más allá de esa ruina, ¿no? Claro, es que es lo que digo, digamos que casi a nivel de especie, ¿no? Es decir, ya uno ve la humanidad mirándole. Eso es un poco lo que decía Napoleón, ¿no? Cuando llegó a las pirámides, dijo, desde lo alto de estas pirámides 20 siglos os contemplan, ¿no? Bueno, y antes de él Julio César, y antes de él Alejandro Magno, y antes de él tantos Saladino, los asirios, ¿no? Y entonces es que realmente la memoria cultural funciona así. Somos conscientes de que nosotros no llegamos a este mundo de la nada. Tenemos todo yo soy historiador y me dedico un poco a eso, ¿no? Tenemos un pasado que digamos que de alguna forma nos ha influido muchísimo. Al final, nosotros, queramos o no queramos, pues vivimos en estructuras que tienen un origen, vivimos en sistemas políticos que tienen un origen, tenemos unas leyes que nos gobiernan que todas ellas tienen un origen, y en muchos casos antiquísimos. Si uno compara, pues, yo qué sé, los breviarios de leyes romanos con nuestro código civil y penal actual, pues bueno, es que ve que realmente no es tan diferente. No es tan diferente. Si uno compara la Declaración de los Derechos Humanos actual con la de 1789, la Revolución Francesa, pues ve que, bueno, sí, evidentemente tiene cambios, tiene adaptaciones, pero no es tan distinto. Entonces, bueno, pues por eso tiene tanta fuerza este tipo de peregrinaciones. Yo creo que ha sido muy interesante el recorrido histórico, que eso es muy importante. Quiero decir, a veces nos centramos quizás, claro, cada uno va a mirar esa historia de una manera, pues como tú has dicho antes, no se prepara para eso. Yo quiero ver el Camino de Santiago como, como un origen céltico, donde se acompañaba, donde se hacían ofrendas, donde se quemaban ropas, que creo que se quemaban de los harapos, exacto, que está ahí en Santiago, donde exacto. Son ritos, etcétera. Otros lo llevan por el tema espiritual, otro por, no sé, por esfuerzo físico y como hoy en día por superación. Sí, hay diferentes formas de abordarlo. Pero en cualquier caso, es que el propio hecho de elegir como, pues ya digo, cuando uno está pensando en las vacaciones de verano, ¿no? Pues hay gente que dice, bueno, me voy a la playa tranquilamente, a tirarme ahí a la Bartola un par de semanas, todo perfectamente lícito, pero me refiero, y a mí de hecho me gusta más ese plan seguramente, pero bueno, solo el hecho de decir, bueno, yo lo que quiero hacer es el Camino de Santiago, ¿no? Solo ese hecho ya reconoce toda la importancia cultural que ha tenido ese proceso a lo largo de la historia, ¿no? Yo me imagino que en cada punto, cada peregrino, en cada lugar donde para, en cada lugar, cada ermita, tendrá su historia efectivamente. Mitológica, de leyenda y de surgimiento, ¿no? Sí, ¿no? Y simplemente son, bueno, además de lo que dices, que es cierto, además es que son recordatorios que queramos o no están ahí sobre nuestro pasado. Es decir, cuando uno hace el Camino de Santiago, pues lo que dices tú, en cada pueblo hay, de hecho es muy interesante, no hemos hablado de eso, pero también merecería la pena, quizá, en el Códice Calistino, que es donde está copiado el libro de Santiago, que es un códice ya, pues eso, medieval, ¿no? Que no es, digamos que ya es un códice muy influido por la historiografía francesa del momento, donde se habla... que lo consideran apócrifo, ¿no? Ese, no es ese... No, estoy confundido. El libro de Santiago es... Bueno, hay apócrifos de Santiago, pero creo que es el menor. El menor, no es el mayor. Si no me equivoco, si no me equivoco. Pero el libro de Liber Santi Jacobi, que se llama, que es digamos, el que está copiado en el Códice Calistino, este ya es del siglo XI, si no me equivoco, y contiene cuestiones muy interesantes. Sí que contiene una vida del santo, donde se habla un poco de los milagros que hizo, pues, lo que hemos hablado al principio, ahí en Galicia, etcétera. Una justificación, digamos, de por qué es tan importante tener el sepulcro del santo en Galicia. Habla del traslado del cuerpo desde Palestina hasta Santiago. Que dicen que tienen alguna relación con María Magdalena, que tuvo que darle permiso, decirle dónde estaba para llevarlo. Con Santa Elena. También, la Veracruz. Bueno, es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que en ese mundo de las reliquias... al final es muy, muy común encontrar relación entre las historias de todas ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hablabas de Magdalena, también el sudario perdón, la sábana santa de Turín, que en principio sería pues esa imagen el rostro de Jesús recogido por la Verónica, todas estas historias. Sí, bueno, que ya lo hablamos, que tenía cara de ser un emperador. Sí, un emperador bizantino. ¿No? Pero bueno... Pues ya hablamos un poco de esas cuestiones que al final
son justificaciones que se necesitan pues para, digamos, que la historia tenga más peso. Claro. Supongo como la historia del Grial, que hablamos también. Pues si uno coge ese cáliz de la Catedral de Valencia y lo analiza, descubriría que es un cáliz del siglo I, que además viene de la zona palestina. Pues seguramente no. Pero bueno, lo importante no es tanto que sea real como la potencia que tiene esa historia, como la capacidad que tiene esa historia para movilizar a la gente. Claro. Creo que eso es lo importante y lo interesante de estas cuestiones. Entonces, me habías preguntado... sobre los sitios. Eso, sobre los sitios, efectivamente. Entonces, en el Códice Calistino, que era donde quería yo ir, se incluye, por ejemplo, una guía, digamos, una especie de guía del peregrino, ¿no? Que va en el libro quinto, me parece que es, que va contando pues todos los lugares por los que se pasa y da algunas pistas sobre pues esas iglesias que uno va a ir encontrando, ¿no? Mira. Entonces, claro, esto por cierto ya lo hacían los romanos, ¿eh? Los romanos ya tenían itinerario, es muy importante. Los cultos a Diana, los cultos a ser, bueno, hay de varios dioses que tenían por los caminos, ¿no? Eso es. Y lugares incluso de oración en el mismo camino romano, ¿no? Sí, total. Bueno, y eso también lo hemos heredado en, el catolicismo medieval lo heredó con las cruces que se plantean. En la mitad de los caminos, los cruces, que sigue estando, que hay muchos sitios que hay muchos. Y de hecho, por ejemplo, en las zonas que hemos hablado de herencia céltica, es muy común eso. Quizá también relacionado con las cruces célticas, ¿no? que se emplean hasta hoy en realidad por una cuestión simbólica, pero hasta el siglo XVIII como forma material de marcar enterramientos, por ejemplo, o este tipo de cuestiones, pues en zonas como la Bretaña francesa o en Galicia son muy comunes en los pueblos estos cruceros, ¿no? Bueno, entonces en ese itinerario del libro de Santiago, del Liber Sancti Jacobi, ahí aparecen todo este tipo de iglesias y de lugares por los que se pasa, que bueno, pues no dejan de ser recordatorios a pequeña escala de lo que uno se va a encontrar al final, ¿no? Bueno. Que sería ese sepulcro. Es muy interesante. A mí, la verdad que sé que hay muchas más cosas, porque claro, yo creo que un montón de siglos de ese camino da para muchas historias. Podríamos hablar de una de las cosas que te quiero preguntar ya para ir terminando es si realmente los huesos que están ahí en Santiago son del apóstol Santiago. Pues eso Mójate. A ver, yo conté una anécdota en el primer programa, no sé si te acuerdas, que si uno cogiese todos los pedazos de la Veracruz, tendrían que hay repartidos por las iglesias del mundo, porque claro, al principio era un fenómeno europeo, pero después saltamos a América. Que de hecho Santiago, si alguien nos ve desde Chile, pues seguramente le suena bastante el nombre del apóstol y la importancia que tiene. Santiago Matamoros, por cierto, es patrón de varios territorios en países hispanoamericanos también. Entonces, cogiendo todos los fragmentos de la Veracruz que repartidos por los templos de la cristiandad, tendríamos madera suficiente para construir el Arca de Noé, ¿no? Y probablemente quizá los fundamentos de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, los huesos o los restos que hay del apóstol en la catedral son los de Santiago. Pues hombre, yo en estas cosas, y quizá peco de demasiado escepticismo, siempre considero que hay que ser muy cauto, ¿no? Claro, porque cuando se trasladaron, creo que lo has dicho, si recuérdalo o recuérdanoslo, ¿cuándo se trasladaron los huesos de Santiago a Santiago? A ver, en principio, el traslado según las historias, aquí nos tenemos que manejar siempre con lo que hay. Con lo que hay. El traslado se produce a la muerte del apóstol, según se produce al poco de morir el apóstol. Ajá. Es decir, estamos hablando del siglo I, II, como mucho. Hay otras historias que hablan de que el traslado es posterior, de que el traslado se habría dado en realidad ya pues con esos viajes de Santa Elena hacia Tierra Santa, que ya estaríamos hablando del siglo IV. Santa Elena es la madre de Constantino. Entonces ya estaríamos hablando del siglo IV, lo cual ya añade más problemática a que sean los huesos del santo. Además, la historia de ese traslado es interesante porque al principio no se trasladan exactamente a Santiago, sino a Iria Flavia, y hay toda una serie de problemas hasta que llegan finalmente a Santiago,
que, pues ya digo, en principio sería muy poco después de la muerte del apóstol. ¿Qué pasa? Que muchas de estas historias que nos lo cuentan, y en concreto las que confirman, o digamos, intentan confirmar que está en Santiago, ya son del siglo VII, VIII. Entonces hay demasiada distancia, en mi opinión, como para poder certificar que los restos de Santiago que hay en la catedral que fueron encontrados son... Bueno, ahí en teoría... Que dice la historia, no dice la leyenda, ¿no? Que una persona de allí, de Galicia, ¿no? Encontró aquello, sí, en y tal rey se enteró y fue a ver. Sí, en principio se habría perdido esos restos entre pues, traslados, iría Flavia, Santiago, etcétera, y entonces se habrían encontrado de una forma, pues como siempre, milagrosa y tal. Bueno, son historias que son muy interesantes porque funcionan como justificadoras de todo lo que hemos comentado. Como gancho, como precursor sí, de la y sobre todo dan legitimidad. Legitimidad. Entonces, bueno, por eso son tan interesantes, por eso son casi más interesantes que la realidad. Ahora bien, si tu pregunta es si arqueológicamente se puede demostrar, o antropológicamente yo te pregunto como historiador, que claro, digo, algo puede haber. Pues yo creo que es muy complicado, porque al final lo que digo es que estamos hablando de un apóstol del siglo I. Sí. Mira, hay un ejemplo muy bueno, Cristóbal Colón, ¿no? Hace poco hubo un programa donde se intentaban analizar los restos que quedan de él en la Catedral de Sevilla y tal. Cristóbal Colón fallece a comienzos del siglo XVI. Es decir, 16 siglos más tarde o 15 siglos más tarde que Santiago. Sí. Ya con Colón es muy complicado determinar nada a partir de los restos que quedan. Con lo cual, imagínate a partir de los restos de Santiago o de cualquier apóstol. Y más martirizado, quiero decir. Más... Bueno, sí, pero me refiero que ¿podemos afirmar que esos restos son suyos? Yo no puedo. No puedes ni afirmarlo ni desmentirlo. No, tampoco desmentirlo. Hombre, si tuviera que quedarme entre una cosa y otra, yo te diría que seguramente pues parece complicado que lo sean, pero no lo puedo desmentir, así que no lo voy a hacer. Pero es verdad que el proceso para demostrarlo parece complicadete. Pero bueno, ¿quién sabe? Bueno, la fuerza de la historia, o al menos contada, religiosa, yo creo que es la fuerza fuerte para que se mantenga Santiago. Lo importante, sobre todo, no es tanto que estén ahí como que la gente crea que están ahí. Como que la gente se mueva para verlos. Claro. Es decir, pasa lo mismo pues con tantas y tantas reliquias. Es que lo digo porque como hoy en día la gente busca y pide razón de todo y pruebas de todo. Y tú como historiador, ya lo dijiste aquí en un programa, de que la historia a veces, el discurso histórico depende de quién lo haya escrito o depende de quién lo haya escuchado. Ver, que no es tan exacto palabra por palabra, ¿no? En esto, creo que lo comenté en el primer programa, pero lo vuelvo a decir. En esto hay que diferenciar mucho, digamos, el conocimiento científico que podemos tener sobre la historia, que es un conocimiento que, como cualquier otra ciencia, tiene que estar fundamentado en datos muy claros. En datos muy claros que tienen que estar construidos sobre fuentes fidedignas, es decir, o no necesariamente fidedignas, pero si uno lee el libro de Santiago, el Liber Sancti Jacobi, tiene que saber que ese libro no está escrito como una obra científica. Claro. Es decir, no es un libro que pretenda explicar académicamente, con pruebas demostradas, cómo fue el traslado del cuerpo del apóstol. Tenían ya de que fue así y ya está, ¿no? Efectivamente, es una obra que tiene un objetivo muy claro. Un objetivo propagandístico, un objetivo justificativo, no necesariamente por una maldad o por unas ganas de engañar, sino por las ganas de explicar un fenómeno que ya se estaba dando en realidad, que era la peregrinación hacia Santiago, ¿no? Entonces, nosotros como historiadores, como científicos, no podemos ir más allá de lo que nos dicen las fuentes. Por eso yo no puedo ir más allá de lo que en este caso nos dicen las fuentes de Santiago. Ahora bien, podemos comentar las posibilidades que hay, eso sí. Muchas.
Y ya digo, yo creo que es muy complicado demostrar, no porque con Santiago se haya hecho una manipulación especial, sino porque efectivamente, pues bueno, demostrar ahora que los restos que se encuentran ahí son los de un apóstol del siglo I o que se ahí. Se te echan todos los creyentes de. No, y sobre todo que del apóstol. Ya digo, ahí ya entramos en el terreno de la fe. Y el terreno de la fe es otra cosa, no es el terreno de la ciencia. Si intentamos explicar que no está mal y a veces han hecho esfuerzos interesantes, pero si intentamos explicar todo aquello en lo que una persona cree mediante la ciencia, pues nos vamos a encontrar con límites muy claros. Y a mí no me parece mal que así sea, es decir, creo que en el mundo pues caben todo tipo de cuestiones. Otra cosa es intentar hacer pasar cuestiones espirituales o cuestiones que solo podemos entender desde la fe por hechos científicos. Eso es otro tema que a mí me parece más complicado y en el que creo que hay que ser mucho más cuidadoso. Pero que la gente tenga fe, pues eso es una cuestión personal y es una cuestión... Bueno, lo importante es que tenga fe con conocimiento, ¿no? Porque si no sería una fe ciega. Eso sí, si no sería una fe ciega. Desde luego, una fe, pues... es fundamentada, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, yo sí que en estos casos soy partidario de la moderación, ¿no? Siempre quiero decir que el fanatismo nunca suele traer nada bueno, ¿no? Uno puede tener toda la fe que quiera, pero bueno, siempre dentro de no tratar de imponerla a otros, de no, en fin, no hace falta que entremos en eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues nada, Guille, ha sido un placer. Gracias otra vez por estar aquí en Revelatio. A ti por invitarme. Y bueno, vamos a hacer más, vamos a intentarlo, porque bueno, de momento ya vamos con 3 programas. Sí, yo muy agradecido. Cada vez que me traes, yo creo que hablamos de cosas muy chulas y que además lo bueno es que van saliendo también posibles temas. Bueno, claro, que, muchos. Pues bueno, muchos. Vamos apuntando y a ver de qué podemos hablar el próximo día. Pues nada, Guille, muchas gracias por estar aquí y nada, pues que le digo a la gente pues lo que digo siempre valga el rebuzno, en todos los finales de los podcasts, que compartáis este este programa, compartáis el podcast, que deis muchos likes y que sobre todo comentéis qué es lo que sabéis vosotros, y si habéis tenido alguna experiencia del Camino de Santiago, que lo pongas por aquí y lo comentes. Pues nada, gracias, Guille. Un abrazo. A ti, Cristóbal. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego.